Hola mis amados hermanos, Dios me los bendiga. A lo largo de la historia ha habido una grande controversia sobre la iglesia, tales como quién la formó, cuáles fueron sus inicios. La iglesia católica se dice que es la única fundada por Cristo, basándose así en Mateo 16:18, donde dice: yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Los cristianos evangélicos se dicen que ellos tienen la verdad, y también otras religiones se denominan la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Será que la Iglesia Católica tiene la razón y los creyentes que no están de acuerdo con esta fe están en un error? Mi nombre es Julio César Maldonado. Quédate con nosotros porque este estudio va a estar realmente interesante. Este estudio lo he dividido en 3 tomos que estaré subiendo continuamente. Ahora, para contestarnos esta pregunta, tenemos que remontarnos a la época de Jesucristo, donde todo empezó. Después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, estuvo 40 días en el desierto, donde fue tentado por Satanás, pues desde ese momento comenzaría su ministerio. Cuando volvió del desierto, fortalecido y lleno en poder, su primer mensaje fue el siguiente: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En esto se basa toda la verdad, porque todo aquel que se arrepiente de toda su maldad y cambia su vida, encontrará la misericordia de Dios. Ahora, cuando Cristo ascendió a los cielos, los apóstoles se quedaron a predicar el evangelio del arrepentimiento. Para esto ya tenían varios seguidores o discípulos, expandiendo la palabra por muchos lugares. Abrieron muchas congregaciones y al frente de las obras pusieron como encargados a hombres que se les llamaron obispos. Los primeros cristianos fueron perseguidos tanto por los judíos como por los romanos, escondiéndose de un lado para otro. Y todo esto lo podemos corroborar en el libro de los Hechos. La Iglesia Católica menciona que Pedro fue el primer papa, y el sucesor de Pedro fue San Lino, del año 67 al 78 después de Cristo, y el sucesor de San Lino fue San Cleto, del año 76 al 89, y el sucesor de San Cleto fue Clemente de Roma, del año 89 al 101, y el sucesor de San Clemente de Roma fue San Evaristo, del año 101 al año 107, y de San Evaristo Alejandro I, del año 107 al año 117. Los obispos de estas fechas aún vivían cuando varios de estos libros fueron escritos, tales como el libro de Lucas y Hechos de los Apóstoles, que se escribieron en el año 80 y 90 después de Cristo. También los libros de Juan, incluyendo el Apocalipsis. Estos fueron escritos del año 85 al año 100 después de Cristo. Y en ninguno de estos libros se menciona algún papa. Incluso San Lino, el sucesor de San Pedro, se menciona muy poco en la Biblia, solo en el segundo libro de Timoteo 4:21, donde dice: procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Pablo, escritor del libro de Timoteo, jamás menciona a un papa como figura, pues solo eran los hermanos fieles que sufrían en ese tiempo las persecuciones de ese entonces. Y Juan jamás hace referencia a Roma como la capital del cristianismo. Ahora, la historia habla de un hombre llamado Yosef ben Matinanyahu, a quien el emperador Flavio le cambió el nombre por Flavio Josefo. Este hombre fue testigo ocular de la destrucción del templo. Nació en el año 37 después de Cristo, cuando muchos de los apóstoles aún vivían. Él menciona a Jesús en uno de sus escritos, donde llama a Jesús como un hombre santo y con mucha sabiduría. Flavio Josefo fue un soldado judío que luchó contra el Imperio Romano. Fue hijo de un sacerdote judío y criado en Jerusalén en la primera guerra judía romana. Josefo fue nombrado gobernador militar de Galilea. Cayó ante el ejército romano en el reinado de Nerón, y en el año 67
fue prisionero y en el año 71 fue convertido en ciudadano romano y se le cambió el nombre por Flavio Josefo por la protección que Flavio le daba. Josefo cuenta en su libro que los judíos se rebelaron en el año 66 después de Cristo contra el Imperio Romano y que el templo judío fue destruido por Tito en el año 70. Cuenta que los judíos lucharon y pelearon por defender la ciudad de Jerusalén. El gobierno romano trató de destruirlos 2 veces, pero fracasó hasta que rodearon la ciudad, donde la gente ya no tenía que comer. Muchos se debilitaron tanto que buscaban de comer en las calles. Los romanos rompieron las murallas y entraron, tomaron la ciudad, matando hombres, mujeres y niños. Cuando los soldados llegaron al templo, todo el pueblo se puso enfrente y lo defendieron con su vida. Pero los romanos traspasaron la valla humana y le prendieron fuego al templo. Los judíos, al mirar su templo quemarse, lloraban y gritaban de tristeza y dolor. Cuenta Josefo que Tito no deseaba destruir el templo, pero los soldados ya embrutecidos no escucharon y le prendieron fuego. La destrucción del templo fue el primer exilio o expulsión de los judíos de su tierra. Líderes judíos fueron asesinados o vendidos y otros expulsados. Ya en el año 132 después de Cristo, los judíos bajo el mando de Bar Jobaj se rebelaron contra Adriano. Y en el año 135 después de Cristo, el ejército de Adriano derrotó a los judíos y la independencia judía se perdió. Y como castigo, Adriano cambió el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina, y a Judea y a Samaria pasó a llamarse Siria Palestina. Ahí fue donde los judíos fueron regados por todo el mundo. Pero ¿qué pasó con los cristianos? ¿Dónde se encontraban en ese momento? Muchos fueron expulsados de la ciudad décadas antes. Eusebio de Cesarea escribió que huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán. Y como el apóstol Pablo y los apóstoles fueron rechazados muchas veces por los judíos, se fueron a predicar a los gentiles, que sí aceptaron su doctrina, porque a los cristianos desde el año 70 se les prohibió entrar en las sinagogas judías. Y como resultado, predicaron fuera de Israel. Claramente podemos ver que las 7 iglesias de las cuales habla en el Apocalipsis estaban en Asia, que en la actualidad es Turquía, y ninguna en Roma. Claro que en Roma se levantó una obra cuando Pablo fue llevado preso. Él predicaba en su casa por un periodo de 2 años. Su evangelio llegó a oídos del pueblo y también a los oídos de Nerón. Nerón era un corrupto y desalmado. Puso a Pablo en una fosa oculta donde fue decapitado. Los cristianos de ese tiempo fueron perseguidos y torturados por los romanos porque no se sometían a sus creencias paganas. Y por esta misma razón nuestros hermanos sufrían por su fe. Eran escarnio y burla de todos. Eran despedazados por los leones, martirizados hasta morir. Muchos de estos hombres y mujeres de ese tiempo continuaron con su fe a Jesús, viviendo sin mancha, escondiéndose en cuevas, tratando de vivir de sus perseguidores. Ya para el 28 de octubre del año 312, se enfrentaron en las cercanías los ejércitos de los emperadores romanos, Constantino y Magencio, resultando vencedor Constantino, quien pasó a controlar todo el imperio occidental. Esta contienda fue conocida como la Batalla del Puente Milvo, por ser junto al Puente Milvo. Esta batalla fue decisiva para la expansión del catolicismo. Constantino, un emperador del siglo 306 al 337, observó que los césares que perseguían a los cristianos habían terminado mal y que los cristianos, en vez de disminuir, crecían en número. Un día Constantino dijo que se le apareció una visión donde miró una cruz en el cielo, donde decía: con esta vencerás. Mandó pintar sus escudos de su ejército la visión de la cruz cristiana, sustituyendo las águilas imperiales de las insignias de los soldados, y la cruz pasó a formar parte del estandarte de los emperadores romanos, y también apareció en las monedas de esa época. Constantino el Grande
legalizó a los cristianos en el Edicto de Milán, que firmó en el año 313. Los cristianos que se escondían fueron llamados a ser libres. La conversión de Constantino trajo gran conmoción y alegría para los cristianos. Saber que un emperador se había convertido a ellos seguro fue algo grande. Constantino mandó llamar a todos de sus escondites y legalizó el cristianismo como la religión oficial de ese entonces, llamando así a todos, a unos por la paz y a otros por la fuerza. Ahora la iglesia, de ser perseguida, se volvió perseguidora. Muchos fueron adheridos al cristianismo con todas sus creencias. Jamás se les preguntó si lo hacían de corazón. Ahí fue donde el cristianismo, el paganismo y la política se mezclaron y se unieron en un solo movimiento. Ahí fue donde se corrompió el cristianismo y nació la Iglesia Católica. Constantino, para agradar a todos, juntó las deidades de los paganos con la de los cristianos, creando así la idolatría, donde el dios Sol fue introducido como Jesucristo y a Isis como la Virgen María, y muchas deidades más, cambiando tiempos y fiestas solemnes. El salir de las sombras fue algo que los hermanos desearon con todo su corazón. Desafortunadamente, cuando Constantino los sacó de las sombras, corrompió lo que ellos guardaban celosamente, que era la palabra de Dios. Pero para seguir conociendo más sobre esto, los inicios de la iglesia, cómo se formó y cuál es en la actualidad, te espero en el siguiente video. Dios te bendiga y nos vemos pronto.